Como el Juan del Gualeyán, con alma de dos hileras, en lugar de un corazón le late una verdulera. Te llamó el pueblo Cachencho y por ser de este lugar, para que no mueras chimbo, te bautizó Federal. Un pueblo te ha puesto el nombre y te prestó su apellido. Para LU30 Radio Maipú en la provincia de Buenos Aires estamos con uno de los integrantes del trío de integración que va a estar esta noche, como siempre y como en varios festivales de Federal, iluminando con su música esta noche. Maestro Escófano, bueno, ¿cómo se siente al estar nuevamente en este escenario? Pero muy bien, muy contento y gracias porque esto depende no solamente de que venimos nosotros, pero de que vengan ustedes de la provincia de Buenos Aires, ya eso no sé cómo decir el agradecimiento. Está muy bien que se venga acá porque no le hace falta a Federal. El chamamé es una cosa que nos hace falta ir defendiéndole, hay que recordarlo al chamamé. Eso nada más, no necesita defensa, hay que recordarlo. Maestro, bueno, el Federal es precisamente uno de los bastiones, como tantos lugares, en distintos lugares del país donde el chamamé se lo recuerda. ¿Usted le parece que se lo recuerda bien, se lo cuida, se lo defiende? Sí. Bueno, hay como todo, pero gracias a Dios se lo recuerda bien. Y acá principalmente en este gran festival. Yo creo que es un ejemplo y no tiene desperdicio este festival. Siempre estamos en todos los festivales, o en algunos, o la mayoría de los festivales, pero esto es un ejemplo realmente, es un ejemplo. Y no tiene, como dije, no tiene desperdicio porque sigue manteniendo la vinculación entre músicos, amigos. Hay una comunidad tan sencilla, esto que nos hace muy bien a nosotros, y a ustedes los periodistas también. Sin duda que sí, bueno, los encargados de llevar un poco la palabra y el hacer de nuestros artistas. En lo que hace a nuevos creadores dentro del chamamé, ¿cómo ves el panorama en la Argentina? Claro, de la gente más joven. Yo en realidad, como no tienen tanto como diríamos, tanto auge la cosa nueva todavía, pero lo que están haciendo, lo que están en ese camino, es un camino lindo, difícil, pero es lindo, y están haciendo muy bien, con mucho respeto y con mucho cariño sobre todo. Ahí la gente joven está haciendo con mucho respeto las cosas. Y en lo que hace a integración, bueno, el grupo mancomunado con Cacho Espíndola, con Bocha y Sheridan, ¿cómo avanza eso y qué perfiles para este 2004 en cuanto a realización? Mira, nosotros realmente nos juntamos para disfrutar nomás, como un pasatiempo para nosotros. Y surgió todo esto de venir acá, de ir allá, entonces realmente tenemos una satisfacción tremenda, pero nosotros subimos al escenario y nos divertimos, disfrutamos de lo que hacemos y bueno, y así yo creo que es el mensaje que también la gente recibe ese mensaje la gente, y eso, bueno, no sé si le gusta o no, pero yo creo que sí. Me gusta y mucho. Maestro, bueno, lo mejor para este 2004 y a seguir trabajando por el chamamé. Y un saludo para Maipú, por favor. Bueno, cómo no, le mando un cariño grandote a todo Maipú y bueno, no sé qué otra cosa puede decirse del chamamé, pero hay que recordarlo, nada más, hay que recordarlo siempre. Gracias, maestro. Condenado a la pobreza por haber nacido pobre, un niño ronda en las calles cuando las luces se esconden. Indefenso como nadie, porque nadie lo conoce. Sabe bien que su camino tiene el color de la noche. Manuel busca en la basura curubicas de su niñez. La noche de su destino es negra como su piel. Manuel busca en la basura lo que tiramos ayer. Ya ves, a nadie le importa la flor que se va a perder. Ceniciento vas bajo el cielo azul y apenas me da vergüenza tu cruz, mas yo quiero ver en tus ojos luz del amanecer, niño Poriacú.
despojos que nunca queremos ver. Tal vez hoy su carro pueda llevarse mi padecer. Manuel busca en la basura curubicas de su niñez. Manuel se va despacito, mi ilusión se va con él. Ceniciento vas bajo el cielo azul y apenas me da vergüenza tu cruz. Mas yo quiero ver en tus ojos luz del amanecer, niño Poriajú. Mas yo quiero ver en tus ojos luz del amanecer, niño Poriajú. Como el Juan del Gualeyán, con alma de dos hileras, en lugar de un corazón le late una verdulera. Te llamó el pueblo Cachencho y por ser de este lugar, para que no mueras chimbo, te bautizó Federal. Un pueblo te ha puesto el nombre y te prestó su apellido. Oh Cachencho Federal, qué suerte tenés amigos, que se abracen a tu tierra, raíces en Ñandubay, para que canten entre ríos con Cachencho.